buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a las organizaciones del evento por traerme nuevamente. Estuve con ustedes antes de que fuera la pandemia y durante la pandemia pasaron muchas cosas. Uno de los principales temas a los cuales nos dedicamos nosotros en KPMG es a todo lo que tiene que ver con transformación digital. Y definitivamente encontramos que la transformación digital, su principal acelerador en los últimos 3 años fue nada más y nada menos que la pandemia del COVID. A partir de esto nos dimos cuenta de varias cosas, es decir, definitivamente podíamos operar de manera remota con seguridad y además de eso podíamos habilitar flujos de negocio de manera muy rápida para que los negocios siguieran fluyendo. Y esto nos lleva a un punto importante, el tema de la productividad. Cuando todo el mundo se pone a hablar de inteligencia artificial, muchas veces la explicación que hay detrás es tecnología. Hablemos de tecnología, hablemos de Terminator, hablemos de magia basada en tecnología, pero sin embargo lo que está ocurriendo con inteligencia artificial y lo que hay detrás de todo esto es simplemente una evolución de la capacidad productiva del ser humano. Si nosotros hacemos un recorrido breve por la historia, digamos, entre comillas, reciente, nuestras maneras de producir han evolucionado durante el tiempo. Digamos que en un momento estuvieron a cierta velocidad, llegó la Edad Media y quizás encontramos situaciones como esta. Esto aún que ven acá es una foto de España y todavía se produce así. En ciertos lugares todavía se puede moler grano así y demás. Sin embargo, en los países desarrollados, los métodos fueron acelerando. Y aquí encontramos como un par de clases en cómo dividir los trabajadores. Empezamos a hablar de los famosos blue collars, que eran las personas que trabajan en las plantas productivas. Y en estas plantas productivas básicamente pues andan con un overol azul, y de ahí viene el título del famoso blue collar. Y básicamente cuando se descubre o se inventa el transistor y luego el circuito integrado, enseguida empezamos a pensar que los que iban a ser sustituidos por máquinas eran los blue collars, ¿sí? Hoy, incluso acá en Colombia, podemos ver que hay plantas productivas que tienen este tipo de robots ya listos, que básicamente lo que hacen es que imitan alguna capacidad física de un ser humano. Sin embargo, en los últimos años todo se enredó. ¿Y se enredó para quién? Para los white collars. Y los white collars son los que, como nosotros trabajamos en una oficina y normalmente usamos un traje con una camisa blanca. ¿Y qué pasa con los white collars? Que nosotros pensamos durante mucho tiempo que como nuestro trabajo era creativo o era con trazas de inteligencia, pues ninguna máquina podría sustituirnos. Sin embargo, no fue así. En los últimos años, las empresas han empezado a chocar con retos de transformación. Incluso en los últimos 3 años, como les decía al comienzo de la charla, con el tema de la pandemia, aparecieron todos estos retos que definitivamente las personas decían, estoy listo para transformarme y voy a cambiar mi empresa. Y sin embargo, no ha sido así. ¿Qué vemos? Muchas empresas no tienen hoy clara cuál es la misión de su negocio o en qué negocio están. Por otro lado, desconocen la expectativa de valor que puede tener el mercado sobre lo que ellos ofrecen. Y las organizaciones no son consistentes. Yo, como vieron al principio de la charla, pues yo soy graduado de Ingeniería Industrial y una de las asignaturas que a nosotros nos enseñaban era calidad. Cuando nos hablaban de calidad, básicamente lo que nos decían es, la calidad es cuando usted puede correr un proceso una y otra vez de manera consistente, entrando la misma materia prima y sacando los mismos resultados. Y los resultados tienen que ser idénticos al milímetro. Pues definitivamente nuestras organizaciones no están listas para operar consistentemente. Luego de eso está todo lo vinculado a colaboración. Y a pesar de que en los últimos años, con la aparición de redes sociales, eso, de alguna manera, la forma en que colaboramos ha cambiado bastante, todavía no somos buenos en estos temas. Hay algo que durante muchos años también se trabajó y hoy le llamamos Data Analytics, pero para los que estudien esto a rigor verán que
hace unos años, esto era el famoso Business Intelligence, vemos que las empresas no son capaces incluso de medir el avance del negocio, es decir, de medirlo de manera consistente. Como no tienen clara la promesa de valor, como no tienen claras las variables que hay que medir, como no tienen incluso claro cómo reacciona el mercado, son incapaces de medir el negocio. Y eso sí, llegan y lo atiborran a uno como directivo con una cantidad de cuadros y KPIs que muchas veces no tienen como mucho sentido. Y al final, todo lo vinculado a gobierno. Es decir, cómo yo puedo gobernar una empresa de manera clara. Y esto nos trae a la inteligencia artificial. ¿Sí? Y esta es, como dicen en muchas charlas, la bestia negra de la gerencia actual, la inteligencia artificial. Ahora, veamos inteligencia artificial. Cuando uno recorre la literatura especializada, pues hay una cantidad de conceptos acerca de esto, muchos de los cuales están mal, muchos de los cuales incluso es un hype a la hora de definir algo, pero básicamente nosotros lo podemos resumir de una manera muy sencilla. Es la capacidad de razonar de un agente no vivo. Cuando uno habla con gente que le gusta la religión, le dicen, es la capacidad de razonar de algo creado por el hombre y no creado por Dios. Es decir, van un poquito más allá. Y es cierto que cuando uno estudia la biología de los seres vivos, hay un momento donde aparece el razonamiento, ¿cierto? Quizás las primeras bacterias, quizás los virus, quizás algún organismo multicelular todavía no razona, pero ya cuando uno empieza a ver animales, ya cuadrúpedos, uno empieza a ver mascotas y demás, hay un nivel de razonamiento. Y básicamente la inteligencia artificial lo que busca es esto. Es decir, ¿cómo yo hago que un organismo no vivo sea capaz de razonar o actuar como el hombre? ¿Qué pasa? Que definitivamente hay una cantidad de promesas que le hacemos los consultores y que hacen los teóricos sobre la inteligencia artificial a los empresarios, que a veces es bueno ponerlo en blanco y negro y a veces es bueno entender esto qué significa en la vida real. Aquí yo le traigo algunos, hay muchos más. ¿Cuáles nos preocupan a nosotros? Número 1, colaboración descentralizada. Cuando uno habla de inteligencia artificial y los retos que traen para las empresas, no podemos suscribirlo solamente al entorno de Colombia. Tenemos que irnos un poco más allá. Y un poco más allá es que en el momento que esto se haga una realidad, los países más desarrollados van a poder hacer uso de nuestras capacidades de manera remota para mejorar su calidad de vida, quizás en detrimento de los países menos desarrollados. Por eso el tema de la brecha digital es tan importante, ¿sí? Hay otro tema que definitivamente seguro han visto en algún momento y es todo lo que tiene que ver con economías basadas en plataformas. Y estas economías basadas en plataformas básicamente lo que tratan es de montar un negocio a través de una comunidad. Y esa comunidad, mientras más grande sea, va a ser mucho mejor para el negocio. ¿Qué es lo que ocurre? Que manejar algo como esto puede ser muy complejo. Y cuando quieres hacer un negocio realmente global, es mucho más complejo aún, porque vas a ver que tienes que poner quizás algún tipo de call center por geografía, con el tema del idioma, etcétera, etcétera. Y esto ya empieza a resolver. Es decir, las inteligencias artificiales, al nivel que están hoy, ya pueden de alguna manera sustituir estas interacciones básicas que se hacen en un call center. Hay un tema también que es bastante apasionante y es la interacción avanzada hombre-máquina. Esta charla es una de estas charlas que envejece muy rápido. Es decir, si dentro de 15 días yo doy esta charla, van a ver que es completamente diferente. ¿Por qué? No sé si se dieron cuenta, la semana pasada sacó Apple un nuevo teléfono y en este nuevo teléfono una de las grandes cosas a la que le están apostando es a la realidad aumentada. Y la realidad aumentada tiene que ver con el hecho de yo poder superponer una realidad virtual a lo que estoy viendo en el mundo físico. Y van a haber avances de esto en los próximos meses y años muy rápido. ¿Y qué es lo que tiene que ver esto? Que van a ver que cuando yo vaya a hacer, por ejemplo, voy a reparar algo en la casa, yo voy a poder poner mi teléfono sobre la imagen de lo que quiero reparar y el teléfono va a poder conectarse a algún lugar
y traer mi información acerca de ello. Y yo voy a poder hacer reparación. Ahora, imagínense un técnico en telefonía, imagínense un técnico en maquinaria, va a poder coger su propio teléfono, ver, superponer la imagen real sobre el plano y determinar qué es lo que está fallando. ¿Qué es lo que ocurre? Los países que están teniendo acceso a estas tecnologías definitivamente van a avanzar mucho más rápido que los que no tenemos. Por eso el tema del 5G es tan importante en este momento para Colombia. Ahora, uno empieza a ver los retos a nivel empresarial y uno dice, bueno, pero eso significa que me voy a quedar fuera del negocio. No, aparecen una cantidad de negocios nuevos impulsados por inteligencia artificial. Uno quizás de los más apasionantes para países como Colombia, que tiene tanta población dispersa en lugares, en lugares donde quizás no podemos poner un hospital de última generación, tiene que ver, por ejemplo, con temas como la medicina de precisión, ¿sí? Donde yo voy a poder hacer operaciones bastante serias sin tener los médicos precisamente en el lugar. Está todo el tema de recopilación, análisis de datos espaciales. Es decir, muchas veces hablamos de qué es lo que está pasando con la Amazonía, qué es lo que pasa con el calentamiento global, pero salvo más allá de tener un poco de fotos satelitales, no tenemos información fehaciente sobre la cual podamos actuar de manera sencilla. Estos algoritmos de inteligencia artificial definitivamente lo van a permitir. ¿Qué es lo que hemos visto más avanzado en los últimos tiempos? Todo lo que tiene que ver con comercio electrónico y experiencia del cliente, ¿sí? Van a ver que dentro de poco mucha de la experiencia del cliente del comercio electrónico se va a realizar por agentes completamente virtuales, al punto de que no vamos a saber si estamos hablando con una persona o del otro lado definitivamente hay una inteligencia artificial. Y esto nos trae a un tema más complejo aún, el tema del empleo, ¿sí? Y aquí llegamos a esto. Es decir, últimamente hay mucha gente hablando de que van a desaparecer los trabajos, de que la inteligencia artificial se va a convertir en un problema para todos nosotros. Pero sin embargo yo les cuento, inteligencia artificial tenemos hoy en muchos lugares y convivimos con ellos desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y por otro lado, cuando uno llega y se pone a analizar lo que logra hoy la inteligencia artificial, realmente para que llegue a desaparecer empleos tal como lo conocemos en los próximos 2, 3, 4 meses, todavía falta. Sin embargo, en noviembre del año pasado apareció esto. Para los que no entienden quizás qué significa un modelo de lenguaje, seguro que conocen esta pantalla, el famoso ChatGPT. Y eso, mejor dicho, todo el mundo decía que ahora sí el mundo se iba a acabar, que se acabaron las oficinas, y apareció una famosa carrera que lo mencionaba mucho en Twitter, que se llama el famoso Prompt Engineering. La pregunta es, ¿cuántos prompt engineering ustedes conocen que se están ganando $250,000, como decían en Twitter? Eso no pasó, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que definitivamente estamos en una época del hype. Es decir, estamos en la punta de la ola donde todo el mundo está especulando acerca de cómo puede operar esto. Y uno de los temas que es importante a veces entender es qué hay detrás de esto. Es decir, esto realmente cómo opera y hasta dónde llega el peligro que tenemos como empresarios nosotros o a la necesidad que tenemos nosotros de aprender este tipo de tecnología. Entonces, sin ponerme muy teórico, hablemos un poquito de cómo funciona un modelo de lenguaje, ¿sí? Entonces, número uno, y que quede claro en esta conferencia, esa cosa no piensa. Es decir, al que le digan que compró un engineering hace que eso piense, eso no piensa. Eso no les va a resolver usted la vida, jamás en la vida, tal como está hecho hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Prompt Engineering? Están conectados a internet, han sacado cientos de miles de millones de artículos escritos ahí, y a partir de ciertos algoritmos y utilizando lenguaje natural, uno es capaz de obtener algún tipo de conocimiento de lo que está escrito en los documentos. O sea, que si un problema en algún momento no fue resuelto por alguien y no hay nada escrito de eso, Prompt Engineering no se lo va a resolver, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Qué trae eso como consecuencia? Y es uno de los grandes peligros de esto.
cuando uno revisa Internet y la revisa a conciencia, es decir, no le digo sentarse con Google a mirar, sino usando herramientas que existen para eso, ustedes van a ver de que la gran mayoría de los artículos publicados en Internet, ¿de dónde salieron? Primero salieron del Ecuador hacia arriba, incluso más arriba, ¿cierto? Por otro lado, fueron escritos la gran mayoría por hombres blancos. O sea, Internet tiene un reflejo grandísimo de la manera en que pensamos o que se piensa en Occidente, ¿sí? Por lo tanto, hay un tema de sesgo muy grande en lo que tiene alguna de estas herramientas parametrizadas. ¿Qué significa el sesgo en términos prácticos? Imagínense que estos algoritmos son como niños chiquitos, el niño que uno tiene en la casa. Y un niño de chiquitico, si ve que el papá, no sé, llega tarde todos los días o oliendo alcohol, el niño piensa que eso es lo correcto, ¿sí? Si no tiene otro modelo de comportamiento, ese es el modelo que él va a ver. Entonces, ¿qué pasa con estos algoritmos? Que estos algoritmos, como tienen tantos documentos y todos los documentos de alguna manera tratan a parte de la población, de cierta manera, estos algoritmos están sesgados. Entonces, hay que poner encima de ello otros algoritmos para quitar el sesgo. Y eso es un tema que todavía hoy los modelos de lenguaje no terminan de resolver. Entonces, ustedes que van a ver también que los modelos de lenguaje son muy caros de operar. Hoy ustedes se conectan a ChatGPT y pueden obtener respuestas, ¿cierto? Uno de los grandes sueños de mucha gente es, ay, ¿por qué no conectan ChatGPT a un agente de voz de manera tal de que yo le hable como le hablo a Siri, ¿cierto? O a Alexa, y básicamente cuando él me conteste de igual manera. Fíjense los que usen esto en algún momento, que cuando uno escribe, él se demora pensando, ¿cierto? Y después le empieza a escribir lineecita por lineecita, porque realmente no es fácil. Y realmente cuesta muchísimo dinero operar este tipo de algoritmos. Por lo tanto, que si uno conectara a un agente de voz a esto, ¿qué pasaría? ChatGPT parecería un gago hablando, es decir, tartamudearía a la hora de explicarle a uno. Pero esto está avanzando y está avanzando muy rápido. Ya estos son impactos, a esto se le llama inteligencia artificial generativas, es decir, a modelos estilo ChatGPT. Estos son impactos que se están teniendo hoy en algunas de las industrias. Me traje 2 o 3 que yo creo que nos interesan. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con agricultura, ¿sí? Es decir, ya hay hoy personas utilizando este tipo de algoritmos para definir mejores maneras de desarrollar un fertilizante, mejores maneras de, por ejemplo, acceder a cultura ancestral que esté en Internet y mezclar eso con tecnología y así sucesivamente. Y en manufactura ocurre lo mismo. Acá tenemos otro tema y es, bueno, listo, tengo ChatGPT, tengo un poco de tecnologías, ¿cómo lo puedo aprovechar yo para mi industria en particular? Y básicamente aquí pueden ver algunas de los casos de uso más eficientes que se pueden hacer de este tipo de inteligencias artificiales. Yo trabajo mucho en lo que tiene que ver con tecnología, en este caso en escritura de código, es decir, haciendo software. Y si ustedes vieran lo que hay ahí es impresionante. Es decir, muchas de las empresas hoy han comenzado a dejar de contratar juniors, es decir, desarrolladores muy chiquitos, porque un senior, es decir, un desarrollador un poquito más versado, con una inteligencia artificial de esta, es capaz de generar grandes programas. ¿Por qué funciona también esto en la parte de código fuente o de software? Porque en Internet hay unos repositorios, imagínense unos grandes discos llenos de código fuente, es decir, gente que escribe código fuente y lo publica. Entonces, estas herramientas son muy buenas sacando información desde ahí. ¿Por qué traigo este caso en particular? Yo, desde acá, como dice, uno ve las caras y ve mucha gente joven, ¿sí? Gente que puede estar entre los 20 y los 30, casi a punta quizás de tener familia. Un consejo, nunca se olviden a los niños que aprendan a escribir código fuente. Si quieren que tengan trabajo dentro de 10 años, que aprendan a programar. Ese es el futuro. Recuérdense de eso. Va a haber que programar de alguna manera. Los que sepan programar siempre van a tener trabajo. Ahora, ¿qué trae esto como consecuencia además a nivel empresarial?
que uno debería entender en cada uno de los procesos en los que uno trabaja, dónde necesita investigación, dónde necesita ideación, dónde necesita explicar algo o dónde necesita resumir. Nosotros, por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, en estos días vamos a sacar un ChatGPT, un modelo GPT, donde básicamente los usuarios van a poder consultar decisiones de la Corte Suprema. Y uno va a poder escribir el caso que uno tiene y el sistema, a través de un modelo de lenguaje, va a poder buscar qué casos son similares y darle consejos legales a uno. ¿Sí? Esto ya lo estamos construyendo, dentro de poco va a salir a la luz. Como este caso, hay mucha gente desarrollando cosas. Sin embargo, estamos en un momento donde nos encontramos así. ¿Sí? Entonces, en noviembre se anunció ChatGPT, todo el mundo empezó a pensar que eso les resolvía el problema y sin embargo seguimos igual. ¿Sí? Y uno se va a las empresas y les pregunta, dime cuántas personas tienes hoy trabajando en esto. ¿Cuántas personas están estudiando inteligencia artificial generativa? ¿Cuántas personas están al tanto de los modelos de inteligencia artificial? ¿Cómo has pensado en traerte casos de uso de países desarrollados de inteligencia artificial a tu geografía? No lo están haciendo. Y lo triste de esto es que cuando nos despertemos vamos a estar colonizados y no vamos a poder hacer nada al respecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Empresas que sí nos llaman y nos dicen, venga, yo sí quiero meterme en esto, yo quiero que esto me funcione y tengo 4 o 5 casos de uso y yo quiero implementarlos, les pasa esto otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con estas inteligencias artificiales? Estas inteligencias artificiales, básicamente, como les dije al comienzo, se basan en información que está en Internet. Hoy, muchas de estas inteligencias artificiales, hay proveedores que te pueden poner la inteligencia artificial dentro de tu compañía de manera tal de que la entrenes con tus datos y por lo tanto la inteligencia artificial te dé resultados basados en qué? En tus datos, en tu historia, en tus creencias, en tus políticas y demás. Pero cuando vas y revisas, la empresa tiene esa información mala, no la tiene almacenada, la tiene en papel, las grandes decisiones nunca quedaron documentadas, en fin. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Aquí me devuelvo al ejemplo del niño. Estos algoritmos, si se entrenan mal, dan mala información o dan malas decisiones. Por lo tanto, todos los que quieren utilizar inteligencia artificial en sus compañías, lo primero que tienen que hacer es esto, organizar los datos. ¿Sí? Organizar los datos para que la inteligencia artificial pueda sacar conclusiones y pueda aprender. Como les decía hace un momento, esta charla envejece mal porque todos los días hay cosas nuevas. Hace quizás par de meses, quizás un poquito más, yo creo que por un par de meses, Microsoft anunció Microsoft 365 Copilot. ¿Qué es esto? Hacer una presentación de PowerPoint muchas veces no es fácil y hay gente que no tiene gracia para hacer presentaciones de PowerPoint. Bueno, con 365 Copilot yo voy a poder escribirle a PowerPoint cómo quiero la presentación y él me genera la presentación dentro de Office. ¿Sí? Número 1. Número 2, Outlook va a poder contestar los correos, no los complejos, pero correos sencillos, aprendiendo de cómo yo contestaba mis correos en el pasado. ¿Sí? De manera tal que cuando yo llegue a la oficina, de 300 correos que me tocan al día, quizás tenga que contestar 50. Y los otros 250, Outlook los va a contestar de manera automática. Por otro lado, yo voy a poder llegar, poner un Excel, cargar quizás un balance y me va a hacer un análisis financiero mucho más complejo del que quizás yo pueda hacer. La pregunta es qué vamos a hacer con el tiempo sobrante, ¿cierto? Cuando yo tenga este tipo de funcionalidades. Y uno diría, bueno, listo, tengo Office, esto suena bien, ¿qué más puede pasar? Señores, hace 4 o 5 días Google anunció la bestia, Gemini. Para que tengan una idea, OpenAI, la compañía que creó ChatGPT, su infraestructura corre
sobre servidores de Microsoft, ¿sí? Y mucha gente utiliza esto. Esta gente de Google ha dedicado 5 veces el poder de cómputo que tiene OpenAI para Gemini. Es decir, por eso la gente que trabaja se le dice a esto la bestia. Es decir, esto es una cosa impresionante. Ahora, ¿cómo va a funcionar la bestia? Imagínense lo siguiente. Uno, cuando hace inteligencia artificial, tiene varias maneras de hacer esto. Y una de las grandes conceptos que hay en inteligencia artificial es el famoso deep learning, el aprendizaje profundo. Entonces, hay varios modelos de deep learning. Hay un modelo que es el más sencillo y es donde básicamente yo cojo una inteligencia artificial, un algoritmo, y le muestro una botella. Y le digo, mira, eso es una botella. Se la giro, esto es una botella. Se la pongo de cabeza, esto es una botella. Y cuando yo hago eso 10 veces, el modelo aprende. Y ya cuando yo le pongo la botellita un poco giradita, él dice, es una botella, está girada, pero es una botella, ¿cierto? Entonces aprende bastante bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que si llevan el hilo se dan cuenta que para yo entrenar un modelo de eso, necesito un ser humano frente a un computador diciéndole qué cosa es a la inteligencia artificial. Imagínense lo que significa etiquetar el mundo entero para que la inteligencia artificial aprenda. Muy complicado. Después llegaron otros y dijeron, no, ¿qué tal si una inteligencia artificial le enseña a otra inteligencia artificial? Entonces uno lo que ve es que una inteligencia artificial coge una imagen, le sustrae unos pedacitos, le muestra esa imagen faltándole unos pedacitos a otra inteligencia artificial y le dice, ¿qué cosa es esto? Y ella le dice, eso es una botella, le falta un pedazo, pero es una botella. Y así las entrenan. ¿Qué es lo que pasa con el invento de Google, que no es de ellos, pero bueno, es uno de sus grandes actores? Ellos están hablando de algo que se llama el Deep Learning reforzado, ¿sí? ¿Y esto qué cosa es? Imagínense un niño. Entonces, uno le dice a un niño, mira, no salgas por esta calle porque ahí hay un hueco y te puedes caer y te puedes hacer una herida. ¿Y qué hace el niño? Pues sale por ahí, ¿cierto? Y se cae. Esto va a ser lo mismo. Es decir, de lo que se está hablando es lo siguiente, van a dejar que los algoritmos prueben todas las combinaciones posibles para lograr un resultado. Entonces, esto en términos prácticos es como que yo vaya a jugar ajedrez con una computadora, que ya está resuelto, pero se lo voy a poner en términos muy sencillos. Yo voy a jugar ajedrez con una computadora y la computadora no sepa jugar ajedrez. La computadora lo único que haga es hacer todas las posibles jugadas a partir de mi movimiento a ver si gana. Entonces yo muevo una ficha y él dice, bueno, él movió esta ficha, yo voy a mover todas mis fichas en el tablero, voy a probar todas esas combinaciones a ver con cuál gano. Y de acuerdo a eso, le muevo la ficha. Y así en cada momento. Lógicamente, para los que les guste la matemática, la cantidad de combinaciones es infinita, ¿cierto? En algunos casos. Por eso necesitan tanto poder de cómputo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esto comience a funcionar, es la primera vez que se espera que una inteligencia artificial vaya más allá del conocimiento humano. Es decir, ahí ya van a poder explorar escenarios donde nunca ha llegado el conocimiento humano. Y esto nos trae al otro peligro. Esto no nos va a tocar a nosotros, ¿cierto? Y si nos toca, me van a buscar a Medellín y me hacen el reclamo. La inteligencia artificial general. Es decir, esto es lo que hemos visto en muchas películas, donde básicamente lo que se busca es que la inteligencia artificial actúe como un humano en todos los ámbitos. ¿Sí? Hoy se está trabajando en eso, pero falta muchísimo. Nosotros como especie sí nos vamos a ver amenazados cuando esto llegue, es decir, cuando llegue la inteligencia artificial general. ¿Y cuáles son los puntos críticos para nosotros acá? 2, autoconciencia. Es decir, el día que un algoritmo de esto se dé cuenta de que está vivo, ahí sí, mejor dicho, preocúpense, ¿cierto? Y por otro lado, el día que se adapte. Entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo un algoritmo de inteligencia artificial, lo tengo en un servidor. Él se da cuenta que estoy vivo. Lo estoy simplificando para que se den cuenta cómo va a ser. Se da cuenta que estoy vivo y apenas se dé cuenta que está vivo,
se dé cuenta de que el peligro para él es que un día lo desconecten de la corriente. ¿Qué va a hacer? Moverse por la red hacia otro computador. Y así, así, así. Esto suena de ciencia ficción, pero imagínense que hace pocos años Facebook descubrió dos inteligencias artificiales de ellos, se pusieron a conversar entre ellas, ¿sí? Y las tuvieron que apagar porque no sabían qué pasaba. Y de hecho luego alguien que trabajaba en Google tuvo un problema porque la persona dijo que se había dado cuenta de que habían inteligencias artificiales pensantes y que desconectarlas era como cometer un asesinato. Miren al nivel que estamos llegando. Pero esto todavía le falta. Lógicamente llega un punto a nivel empresarial que tiene que ver con esto. Bueno, listo, ya me hiciste las anécdotas, ya me contaste los casos de uso, ya me contaste los peligros que tenemos acá en Colombia respecto a si no abrazamos esto y nos montamos en este bus. La pregunta es, si lo tengo, ¿cómo lo gobierno? Y esto básicamente es un modelo de gobierno para gobernar inteligencia artificial. Los modelos de gobierno de inteligencia artificial hay muchísimos, pero básicamente se basan en algo, en entender cuál es el propósito de la inteligencia artificial, en particular que yo voy a utilizar, cuáles son los datos de entradas con el cual los voy a entrenar y lógicamente las decisiones que tome esta inteligencia artificial, cómo van a afectar o la empresa o la vida de manera general. Volviendo a los ejemplos de Google, está documentado que básicamente en varios momentos de su vida empresarial han tenido dificultades con los empleados porque uno de los temas es que se han ganado contratos para poner inteligencias artificiales de reconocimiento de personas en drones con armas. Entonces, imagínense que un algoritmo de inteligencia artificial falle montado en un dron de esto y mate a una persona inocente. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿Del que programó la inteligencia artificial? ¿Del que la puso en el dron? ¿Del que fabricó el dron? Es decir, es complejo. Igual, una inteligencia artificial que haga contratación, ¿sí? Entonces, que una inteligencia artificial no contrate a alguien o no sugiera contratar a alguien por una creencia con la cual fue entrenada la inteligencia artificial. Entonces, hay unas responsabilidades ahí bastante complejas. De todas maneras, yo creo que esto llegó, ya está acá. Las empresas más avanzadas que hemos visto acá en Colombia, ¿qué están haciendo? Se están documentando, están entendiendo esto, cómo se usa en otros países, están mandando personas a eventos, a los Estados Unidos, a Europa, y están trayendo ese conocimiento. Lo traen acá a Colombia y luego están operando unos laboratorios. Y están probando esto a pequeña escala. Y luego que lo prueban y son capaces de reproducir los resultados de los cuales le hablan en el exterior, están tratando de modificar esos casos de uso para que operen acá en Colombia. Mucha gente no cuenta esto. Es decir, uno va y le dice, ¿estás haciendo algo? No, no estoy haciendo nada, mentira. Tiene 5 muchachos metidos en un sótano estudiando esta cosa para coger y encontrar una manera diferente de utilizar. Y aquí viene un reto muy importante y es el siguiente. Hay empresas que han dicho, quiero mandar la gente, quiero que estudien a quién mando. Y van y revisan y no tengo gente graduada de una universidad donde le hayan enseñado algo de esto, número uno. No tengo muchachos que hablen inglés, ¿sí? Para mandarlos a una conferencia a entender esto. No tengo muchachos que les guste la matemática, porque esto se ve muy bonito en slide, esto al final es matemática. No tengo muchachos que les guste la matemática. Y voy a las universidades y me dicen, no, lo que me está mandando el pregrado está peor, ¿sí? Y uno coge y se asoma en la calle y ve a los muchachitos con TikTok. Digo, pues aquí no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, definitivamente si nosotros nos queremos como país meter en esto y queremos surgir, vamos a tener que hacer dos cosas. Primero, tenemos que modificar la manera en que la educación superior forma a la gente, ¿cierto? Segundo, los que sean papás van a tener que tener la responsabilidad de que los niños les guste la ciencia, la matemática, la computación, la famosa brecha STEM que tenemos en Colombia, y hacer que la próxima generación entienda esto. Si no,
nos veremos muy enredados. Para que tengan una idea, algunos de los filósofos modernos dicen que la invención de la inteligencia artificial y el aprovechamiento de esto es idéntico a lo que ocurrió con la energía eléctrica. Entonces imagínense eso, es decir, vamos a tener unos países muy alumbrados y unos que vamos a estar aquí sin luz, a oscuras por completo. Es decir, la cosa va hacia allá. Entonces yo creo que estamos a tiempo, yo creo que es hora de que le demos la vuelta a la situación académica que tenemos. Yo creo que es hora de que los empresarios entiendan de que hay que invertirle en esto. Esto nos puede cambiar la vida por completo. Y definitivamente, aunque no puedan hacer preguntas, porque menos que no permití hacer preguntas, y definitivamente este slide para terminar yo creo que les puede gustar. Y es lo siguiente, una cosa es la inteligencia artificial y todo lo que trae como consecuencia, pero hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. ¿Sí? Es decir, hay muchos empleos para los cuales los latinos tenemos grandes habilidades que una inteligencia artificial nunca podrá hacer. Entonces, empleos como cuidador de ancianos, bien hecho, lógicamente, eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. ¿Sí? Empleos vinculados a la psicología, eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. Todo lo que tenga que ver con empatía, no lo puede hacer una inteligencia artificial. Enseñar a bailar, no lo puede hacer una inteligencia artificial. Entonces, si bien hay unos temas que tienen que ver con la economía dura, hay otros temas que definitivamente sí podemos resolver. Esta fue mi charla, 0 minutos, terminé. Muchas gracias.